Bueno, nos tenemos que seguir encargando del tema de el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera. Gobernó en dos momentos Chile y el día de ayer falleció en un accidente aéreo. El helicóptero en el que viajaba se cayó, él y tres tripulantes más. Los tres tripulantes salvaron la vida y el expresidente falleció. Así como hemos hecho el comentario inicial del programa, nuestra mirada crítica del gobierno de Sebastián Piñera, también hay que darle su lugar en la historia de Chile, digamos, qué fue lo que lo llevó al poder, qué lo mantuvo y cómo hizo para gestionar el poder. José Ragas es historiador, investigador peruano, profesor de la Universidad Católica de Chile y está con nosotros. José es un historiador extraordinario y a quien siempre seguimos y leemos en sus trabajos. José, ¿cómo te va? Bienvenido al programa, gracias por acompañarnos. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte después de tiempo. Después de tiempo, volvemos a vernos. Gracias por aceptar nuestra invitación, José. Cuéntame, pregunta un poco abierta al comienzo, pero va para los chilenos. ¿Cuál es el principal legado que deja Sebastián Piñera? Sí. Bueno, de lo que hemos podido ver ayer es un legado un poco mixto y también un poco complejo, ¿no? Hay muchas cosas que se reconocen al expresidente fallecido. Por ejemplo, dentro de su bancada y dentro de su línea política, el haber llevado a la centro derecha al poder después de la dictadura militar, ¿no? Pero también hay otros elementos los cuales él no llegó a dar explicaciones. Por ejemplo, su rol dentro de las violaciones a derechos humanos en el estallido social. Entonces, eso también ha hecho que ese legado sea matizado y que seguramente se va a ir dando a conocer en esos días siguientes. Lo comentábamos al inicio del programa. Nuestra preocupación era que la derecha política y mediática chilena y latinoamericana establecieran un relato de Sebastián Piñera elevándolo a la categoría de gran estadista y defensor de la democracia. Pero no podemos olvidar que hay 34 muertos, 347 mutilados, 3.400 hospitalizados, 8.000 detenidos y la criminalización de la protesta por parte de su gobierno, José. Totalmente, completamente. Y de hecho, uno de los relatos que está empezando a surgir, lamentablemente, entre ayer y hoy, es que es como que esta protesta como que le ocurrió a él, como algo externo, ¿no? Que le vino de manera imprevista, cuando en verdad su gobierno fue promotor, directa o indirectamente, de esta protesta por lo que provocó, pero también por el tipo de actitud al generar, digamos, una serie de situaciones que llevaron a un tipo de situación descontrolada y que además en las cuales él no supo manejarlo en los días, digamos, de la protesta, ¿no? Entonces, eso también implica una responsabilidad que él tuvo directamente. Hay una foto muy conocida de él donde está comiendo pizza el mismo día de la protesta, ¿no? Y también una serie de elementos que se conocen más internamente en Chile, que las cuales él no reaccionó o no supo cómo reaccionar frente a una situación que obviamente necesitaba un mejor control y un mejor manejo para evitar que derivara en lo que derivó finalmente con, como tú lo has dicho, personas mutiladas, personas fallecidas también, pero sobre todo además la impunidad frente a quienes cometieron ese tipo de actos. ¿A qué tipo de derecha representa Sebastián Piñera, José? ¿Es una derecha tradicional, conservadora, heredera del pinochetismo más rancio? ¿A quién representa, José? Sí, es una excelente pregunta porque creo que hay que caracterizar la derecha que representa Piñera con su partido, Revolución Nacional, Restauración Nacional, por ejemplo, como una derecha post-dictadura, o sea, él no reivindica los crímenes de la dictadura. De hecho, él estuvo a favor del no durante el plebiscito del 88 e hizo campaña por el no públicamente, lo cual se reconoce y varios lo han hecho notar, pero hay que recordar que él era de origen empresario, ¿no? Y digamos su fortuna fue hecha justamente en base a una serie de elementos que no distinguían lo público de digamos, lo personal o lo privado, y donde se hizo justamente, se apropió de algunos elementos públicos para poder beneficiarse también, pero su movimiento básicamente lo que hace es llevar el lado económico como bandera de, digamos, de manejo de gobierno, ¿no? Y eso fue lo que permitió, por ejemplo, que en el año 2010 ganara las elecciones después de digamos, después de varios periodos de la coalición de centro-izquierda, ¿no? Y que también fuera presidente en dos oportunidades, y que además ahora está
pensando también volver al ruedo porque estaba entre los favoritos o entre, digamos, los mencionados para la siguiente campaña electoral. Interesante. Ahora, José, sí me ha sorprendido la cantidad de muestras de afecto y de cariño del conjunto de presidentes latinoamericanos que gobernaron cuando él era presidente. Y me preguntaba de dónde nacía este afecto. Sí, creo que por una parte me parece que eso es lo correcto, o sea, es la forma de proceder frente a una autoridad, ¿no? Más allá de las discrepancias o más allá de los roces que hayan podido existir en su momento a nivel tanto autoridad como a nivel quizás ya más personal, pero creo que eso demuestra además también que hay elementos por encima, digamos, de esas situaciones a nivel de Estado que tienen que plantearse a nivel de protocolo, ¿no? O sea, como respetar Claro. el duelo, respetar, digamos, la tragedia de otro país, y que eso debería ser la norma. Pero además, también quienes lo recuerdan a Piñera lo señalan como alguien mucho más como campechano, ¿no? Como Ok. alguien mucho más directo, mucho más amigable. Estuvo en Perú varias veces, un diario ha repetido que estuvo como 8 o 9 veces, incluyendo situaciones tan complicadas como lo de la Haya, que finalmente se resolvió a favor a Perú, incluyendo también una visita para tomar la posta de los Juegos Panamericanos, ¿no? Que se llevaron a cabo en Santiago. Entonces, no ha habido, digamos, entre Perú y Chile digamos, momentos de tensión, sino más bien lo que en los últimos años, y dentro de ellos Piñera, han contribuido a que las relaciones entre ambos países fueran de manera mucho más, digamos, transparentes, pero también de manera mucho más fáciles de llevar, ¿no? Sí. Considerando todo lo que había pasado antes. Sí, yo coincido en eso contigo. Creo que el post-diferendo de La Haya que planteó Piñera fue interesante para generar puentes y tender, digamos, una mejor relación. Pero nunca olvidaré que el día que dieron el fallo se inventó un asunto de un triángulo terrestre, una cosa rarísima para intentar Completamente. justificar la derrota chilena, digamos, ¿no? Sí, sí. Sí, y Piñera lo defendió en su momento, pero después, digamos, ya Claro, lo dejó pasar, ¿no? lo Como, dejó bueno, pasar. correspondía como autoridad también, ¿no? Claro, claro. Ahora, José, es interesante, y comparándolo con el caso peruano, cómo el opositor político, ¿no es cierto?, recibe un homenaje del presidente de la República, digamos, es reconocido en términos por el Estado, ¿no es cierto?, banderas a media asta, es decir, es una política diferente, José, ¿no es cierto? El opositor no es mi enemigo, digamos. Exactamente, y eso creo que es bueno diferenciarlo. Es un oponente político, ¿no? Claro. Y es un oponente en coyuntura, pero no es un enemigo, no es alguien a quien hay que destruir, a quien hay que, digamos, encerrar, a quien hay que eliminar, digamos, de la memoria. O sea, porque además Piñera ha representado a una cantidad importante de personas, ha sido presidente 2 veces, entonces Claro, claro. es una lección también para la situación política en la que nos encontramos, que cómo hay elementos de institucionalidad que tienen que ir por encima de cualquier rivalidad o situación personal política, ¿no? Entonces, y creo que el gran reto va a ser si eso pasa con algún mandatario o exmandatario que, digamos, que pase lo mismo que ha pasado con el expresidente Piñera, que fallezca, y creo que va a ser una prueba para el país, no solamente para el gobierno de turno, va a ser una prueba para el país cómo reacciona y las lecciones que da a la ciudadanía de cómo debe tratarse a alguien que ha sido autoridad, ¿no? Eso no significa sacralizarlo, no significa ponerlo en un altar, Claro. no significa impunidad, ¿no? Significa básicamente reconocer que ha tenido una legitimidad como autoridad, ¿no? Y también reconocer que obviamente hay una serie de elementos críticos que van a continuar y que deben continuar justamente para hacer una evaluación de su gobierno, de su mandato y cómo superar eso para el futuro. ¿Crees que la muerte de Sebastián Piñera coloca a su partido y coloca a la derecha en un mejor lugar y en un momento más expectante de cara a futuro político, José? Yo creo que va a ser un reto para la derecha, porque ahora ya no es una sola derecha, son varias derechas ahora en Chile. Hay una centro derecha que está tratando de mantenerse, digamos, de tener presencia con Evelyn Tay, que es la alcaldesa de la Providencia, y que están ahora pensando, ya ahora que pasó todo el tema constitucional, están pensando ya, digamos, en las elecciones municipales y en la elección presidencial. Pero también creo que es un reto para la derecha que se está yendo un poco más hacia la parte radical, por ejemplo, con José Antonio Cast, o incluso también bajo la influencia del gobierno argentino, de Javier Milei, de cómo una derecha quiere radicalizarse aún más que eso, ¿no? Y que en todo caso
la figura de Piñera puede ser una muestra de cómo mejor llegar al poder con una centro derecha más dialogante, digamos también mucho más centrada, ¿no? Y con acuerdos que se puedan llevar a cabo con una centro izquierda como que es la que está gobernando ahora en el país. Te lo preguntaba porque a veces en algunos países la muerte de un líder, de un expresidente o presidente, genera una suerte de emociones y sensaciones que también influyen en lo político. Acabo de estar hace poco en Panamá, por ejemplo, y la muerte de Omar Torrijos en los años 70, imagínate, genera en un PRD que hasta ahora sigue vigente y peleando por puestos de poder. Digamos, es que la muerte lo hace grande, es un poco el lema propio que la historia recoge, ¿no? Sí, lo hemos visto ahora con expresidentes que han fallecido no hace mucho también, ¿no? Eso es parte, digamos, también de la cultura política y de cómo cada partido trata, digamos, de reconfigurar la imagen de sus líderes digamos, que ya no están. En el caso de Piñera creo que es una oportunidad para poder justamente recoger lo bueno de la centro-derecha, ¿no? Esta centro-derecha que no se alineó con la dictadura de Pinochet, esta centro-derecha que de alguna forma se le reconoce el hecho de promover el crecimiento económico, pero también sin que eso signifique no favorecer a las personas o a los que menos tienen. Entonces, creo que es una oportunidad, ¿no? Y estoy seguro que algunos líderes y lideresas de los partidos de centro-derecha en Chile van a examinar esto y van a saber también cómo diferenciar las cosas que hizo muy bien Piñera de aquellas cosas en las cuales no reaccionó. De acuerdo, José. Muchísimas gracias por la información, gracias por esta conversación que hemos sostenido. Hacía buen tiempo que no conversábamos, pero te seguimos siempre en La República, entiendo. Todavía estás publicando, ¿no es cierto, José? Exactamente, estoy en La República ahora. Excelente, ahí te estamos siguiendo. José, gracias, gracias por habernos ayudado a entender desde la perspectiva, además, de un peruano, de un historiador, de un intelectual, lo que ha sido el legado del presidente Piñera en Chile. Muchísimas gracias por ello.